Muy buenas amigas, amigos. Lo primero, como siempre, daros la bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y espero que disfrutéis del tema que traemos hoy, el laberinto. El laberinto, un símbolo muy antiguo cuya forma enrollada siempre ha resultado, como sabéis, muy sugerente para la imaginación. Se han encontrado espirales y meandros, los precursores del laberinto, entre las pinturas rupestres de los pueblos prehistóricos y a menudo también grabados en o cerca de figurillas de diosas, de tallas de animales y en umbrales. Esas espirales laberínticas indicaban el paso simbólico del reino visible de lo humano, del mundo fenomenológico, a la dimensión invisible de lo divino y al mismo tiempo reconstruyen el viaje que las almas de los muertos habían emprendido para reentrar en el vientre materno a fin de renacer. Esto, ya lo sabéis, es muy curioso. Cuando los neandertales entierran a sus muertos, que estamos hablando de hace más de 40.000 años, lo hacen acompañados de un ajuar funerario y les entierran en posición fetal. Y eso ya denota algún tipo de pensamiento simbólico, sea el que sea, que está vinculado con el mundo de la muerte. Y precisamente una de las hipótesis dice que es una concepción de la Tierra como la gran madre y la muerte es la forma de regresar a su seno. Entonces, el fallecido, colocado en posición fetal, vuelve a ser un feto que regresa al útero materno para quizá volver a nacer en otra vida o en otro plano o de otra forma. No podemos saberlo. Y curiosamente, muchísimo tiempo después, en la Arabia del siglo VII, a Dios se le llama Ar-Rahim, traducido como misericordioso, y en muchas partes del Corán se afirma que Dios, Allah en árabe, nos hace o nos hará entrar en su Rahma, que comparte raíz con ese Rahim, que es su nombre. Pero, aunque se suele traducir por misericordia, que no está del todo mal, en realidad Rahim significa útero. Es decir, se nos promete ser introducidos de nuevo en el útero del que surgimos, volver al seno envolvente y protector de la matriz de Dios. La Rahma es volver a entrar en el Rahim y quien entra en el jardín, que es como se ha traducido normalmente la palabra árabe yanna, vuelve a ser un yanin, es decir, un feto. Habría que ver cuántos traductores que han convertido Rahma en misericordia eran mujeres, porque una mujer nunca dejaría escapar la vinculación de la Rahma árabe con la matriz en la que se gesta la vida. El varón, en cambio, transforma con mucha facilidad la Rahma en misericordia porque su cuerpo no es el lugar donde sucede la gratuidad creadora que es la Rahma. Entonces resulta que hemos confiado ilusamente en que criaturas que no tienen útero forjen una sociedad con Rahma. Y el mundo carece de Rahma porque hemos creado una sociedad de espaldas al Rahman, que es el carácter matricial de Allah, de Dios, del absoluto, del uno. Ese uno que precisamente se manifiesta en el centro del laberinto, que va desde la multiplicidad de sus recovecos a la unicidad de su centro. Sí, como veis, todo está conectado. La Rahma de la que salimos y la Rahma a la que regresamos recuerda también a la casa de Siuhu, un dios creador de los nativos americanos Pápago, que conciben un mito antropogónico de creación de la humanidad en el que Siuhu trajo a la humanidad al mundo a través de un camino espiral desde el centro de la Tierra. Entonces, el laberinto que rodea su casa y que tuvieron que recorrer los humanos hasta la superficie sirve de protección frente a los enemigos, pero también permite a Siuhu salir de su hogar para ayudar a su pueblo en momentos de necesidad. Es decir, el centro del laberinto vuelve a ser la casa de Dios, el Dios mismo, el Dios que los judíos llamaron Hamakom, el lugar al que llegó Jacob para tener la visión de la escalera y que tras esa visión rebautizó el lugar como Betel, literalmente la casa de Dios. Una vez más, como en la tribu Pápago, la casa y el Dios se identifican en un lugar que es el centro
del laberinto, que a su vez es el destino de un camino. Esta idea aparece también en los Upanishads, que, como sabéis, son los más de 200 libros sagrados de la India, escritos los más antiguos entre el 800 y el 400 a.C. Allí se habla en sutras, un término sánscrito que se ha popularizado en Occidente gracias al budismo, que lógicamente toma muchos elementos de su religión madre, la Sanatana Dharma, lo que nosotros mal llamamos hinduismo, y sutra se ha traducido normalmente o generalmente como discurso, pero otra vez es un error de traducción. Sutra significa en realidad hilo, porque lo que hace un sutra es vincular este mundo con el otro y con todos los seres. Recordemos el hilo de Ariadna que conecta a Teseo con el mundo exterior cuando se adentra en las profundidades del laberinto interior, porque del laberinto hay que salir siempre. En el centro del laberinto solamente pueden habitar los dioses, los locos o los monstruos. Otro detalle interesante. En ese viaje al centro del laberinto para encontrarse con lo enteramente otro, en ese movimiento del laberinto que gira de un lado a otro y que da 1000 vueltas, se va generando una especie de danza. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que siempre se discute sobre el laberinto es su etimología. Y cada vez son más las voces que dicen que, puesto que la palabra laberinto viene del griego labirinzos, probablemente sea un término relacionado con la labris lidia en Asia Menor. Ya sabéis, esa hacha de doble filo que asociamos con Creta, pero que tiene su origen en el Paleolítico y Neolítico, vinculada al culto de la diosa madre y de las deidades telúricas. Más adelante pasó a las mitologías minoica, tracia, griega y bizantina, aunque aparece también en la mitología yoruba africana como emblema del dios del trueno Changó. Y aunque la labris se asocia con el poder creador y destructor de la diosa soberana de Creta, también era el emblema de dioses masculinos como Zeus o Poseidón antes de ser sustituida por el rayo y el tridente respectivamente. Y lo más interesante de todo es que la labris era empleada en un contexto ritual y por tanto hay quien ha aventurado la posibilidad de que ese ritual fuera una danza. Entonces, claro, la pregunta surge inmediatamente. ¿Podría la danza de la labris haber dado lugar a laberinzos con sus idas y venidas y recovecos que imitarían un baile? Bueno, pues no lo sabemos, pero la idea es cuanto menos sugerente. Sea ese su origen o no, al final ese recorrido por el laberinto acaba generando esa especie de danza cuyos pasos acaban tejiendo un recipiente lo bastante fuerte como para contener lo que en un principio parecía una experiencia insoportable, inefable, que es la hierofanía, la manifestación de lo sagrado, del absoluto en lo relativo. El laberinto y el ser humano que lo recorre son capaces de contenerlo y al final surge un patrón trascendente que eleva al individuo a una nueva posición. El laberinto, como parte de un ritual, busca perturbar temporalmente la conciencia de la persona hasta el punto de que se confunda y se pierda de manera simbólica, es decir, se vea privado de la orientación lineal, de la orientación racional. Entonces, al seguir este camino espiral que se adentra en las profundidades de los dominios telúricos del sagrado femenino, la mente y el cuerpo se van abriendo a la experiencia de la dimensión trascendente. Fijaos, el alquimista chino más antiguo del que se tiene noticia, Wei Pongyang, del siglo II, habla de un espacio que está cerrado por todos lados y cuyo interior consta de una serie de laberintos que comunican unos con otros, donde el llamado Chengyan, el hombre verdadero o el ser humano primordial, está oculto en la oscuridad. Y entonces dice que intentar acceder a esas regiones a través del raciocinio es no complacer al Tao del principio femenino, el Yin, y por lo tanto conlleva un gran peligro. La actitud adecuada para aproximarse a ese espíritu divino es precisamente el cese del pensamiento y de la preocupación. Dicho en otras palabras, la entrega total del ego, del yo inferior, la entrega a algo que sobrepasa nuestra propia naturaleza.
Y eso es precisamente la fe en su sentido original, la fides, la pistis griega o la emuná hebrea. Por eso hay que recorrer los laberintos con fe. La naturaleza paradójica del laberinto es dual, porque se trata de un tiempo que resulta a la vez circular y lineal, simple y complejo, histórico y atemporal. Su camino es bastante largo y bastante difícil y está además constreñido en un espacio limitado que constantemente va avanzando y regresando. Nos lleva hacia un centro, ese centro que se nos aparece como algo que es invisible y misterioso. Y claro, ahí está la clave, porque precisamente somos capaces de recorrer el laberinto con dos miradas, la mirada del peregrino o la mirada del arquitecto. La mirada del peregrino va acompañada siempre de esa fe, de esa confianza, de esa entrega, porque en el interior, según vamos recorriendo ese laberinto, nuestra visión está restringida y es confusa. Hay un desconocimiento, pero también existe esa confianza de que se va avanzando hacia el centro, hacia el encuentro con el uno. Por otro lado, la visión del arquitecto va acompañada de la gnosis, de la revelación del conocimiento. El laberinto visto desde arriba se descubre como un arte y un orden supremos. Por eso, el laberinto representa al mismo tiempo la confusión y la claridad, la multiplicidad y la unidad, el encarcelamiento y la liberación, el caos y el orden. Y hay algo muy importante que no podemos olvidar, que es que en el viaje por el laberinto, una vez alcanzado el centro, el camino de regreso será siempre totalmente nuevo, puesto que no existe el mismo laberinto para dos personas distintas. El laberinto es el recorrido vital de cada uno y por lo tanto cada uno debe confrontar al dios o al monstruo que reside en el interior de su propio laberinto. Otro aspecto interesante del laberinto. Hace ya un tiempo, una chica compartía en Twitter una publicación diciendo que acababa de aprender que en inglés un labyrinth y un maze describían cosas distintas y se preguntaba si en español también había palabras diferentes. Y sí, el labyrinth es en efecto un laberinto, mientras que el maze es lo que se conoce como un dédalo. Y en el dédalo, en referencia al célebre arquitecto de la prisión del Minotauro en Creta, uno se puede perder. Es más, el dédalo está hecho para que uno se pierda. Ese es el objetivo. El del laberinto no. Hay otros nombres para referirnos a ellos. El maze es llamado también, además de dédalo, laberinto multiviario, laberinto de caminos múltiples o alternativos, o también un perdedero, porque, como ya hemos dicho, su objetivo es perder a quien lo recorra. En este tipo de laberintos suele haber varias entradas, muchas bifurcaciones, lo que hace que a lo mejor vayamos por una calle y encontremos de repente el camino bloqueado, lo que nos obligue a volver sobre nuestros pasos. Es decir, nos entretenemos en el camino. Este es el tipo de laberinto que desde el siglo XVIII, y por eso otro de sus nombres es el laberinto barroco, se considera y se sigue considerando laberinto. De hecho, sería interesante ver cuántos de vosotros y de vosotras hasta este momento, cuando yo estaba hablando del laberinto, teníais en esa imagen del laberinto multiviario o perdedero, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea que se tiene generalmente del laberinto. El laberinto supuestamente es un lugar en el que te metes para perderte, en el que estás perdido y en el que constantemente tienes que estar eligiendo qué camino seguir para encontrar la salida. Y normalmente tardas y es complicado salir de ese tipo de laberintos. Entonces, fijaos qué paradoja. Este laberinto, que es un trazado en el que entras para salir. Es raro. Y pensaréis, bueno, claro, es la gracia de un laberinto. Y en efecto, eso es solamente un juego. Esos laberintos empiezan a utilizarse en los jardines de setos de la Inglaterra del siglo XII porque eran el lugar propicio para los juegos amorosos de la nobleza. Y a partir de ahí se extendieron a toda Europa, especialmente a España e Italia.
Entonces son laberintos diseñados no tanto para perderse, sino porque efectivamente ahí los nobles jugaban a perderse y a encontrarse, más en sus muchos recovecos, mantener sus aventuras amorosas. Pero no es el laberinto tipo Maze, tipo Dédalo, tipo Perdedero, el que interesa a la mente premoderna, sino el Labyrinth, que es llamado también el laberinto clásico, por ser el más antiguo, o el laberinto univiario, es decir, aquel que solamente tiene un camino de entrada y que es el mismo camino que el de salida. Es decir, no hay varias opciones a recorrer, sino solamente una y única, que además tiene esa forma de espiral en la que venimos hablando. Hoy en día no llamaríamos a eso un laberinto y sin embargo es realmente el laberinto original, el laberinto verdadero. Es el laberinto que aparece en la tableta de Pilos, el laberinto más antiguo conocido, anterior al 1200 a.C. Es el laberinto que aparece en monedas minoicas del 300 a.C. Es el laberinto del libro de retratos de Villard de Jonecourt de 1230. Es ese mismo laberinto el del mapa de Jericó de la Biblia Fari del siglo XIV y es el mismo laberinto que aparece en las catedrales góticas de Chartres, Poitiers, Lucca, Amiens, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia fundamental, aparte de tener muchos caminos o solamente uno? Pues que el laberinto clásico, el laberinto unidireccional, va a un lugar. Es decir, el objetivo de ese laberinto no es que te pierdas, es que alcances el centro recorriendo todo el laberinto, todo el trazado. Pero vas a un lugar, tiene un destino ese laberinto. El trazado del laberinto pasa por todos los lugares de su diseño y llega al centro. Y una vez en el centro, la única manera de salir es desandar lo andado, porque el lugar de entrada es también el lugar de salida. Entonces, el laberinto clásico es un recorrido único y ordenado. Fijaos, la palabra orden en griego es cosmos. Por lo tanto, el laberinto es un recorrido cósmico. Las diferencias con ese maze o perdedero son todas. Este es el laberinto tradicional que se usa desde la antigüedad, el laberinto simbólico que se vincula con un proceso de connotaciones espirituales, de corte iniciático. Este laberinto es un camino personal al centro, al corazón, a la esencia del ser humano. En el mito griego, en el centro del laberinto, ¿quién está? El Minotauro, ese ser híbrido al que Teseo tiene que matar en uno de los grandes ejemplos del camino o viaje del héroe, el héroe que sigue su camino, efectúa la acción heroica y regresa. Y cuando regresa ha experimentado una transformación, por eso el laberinto verdadero es iniciático. El centro del laberinto es el símbolo de la muerte simbólica y la salida del laberinto es el símbolo de la resurrección. Entonces, el que entra, el que penetra en el laberinto, llega al centro y sale, si lo ha hecho realmente como el héroe, se ha transformado. Por eso no sorprende que este laberinto se encuentre en el suelo de varias catedrales de los siglos XIII al XV, porque los laberintos se utilizaban como parte de los rituales en la época de Pascua, donde el tema de la muerte simbólica y la resurrección es omnipresente y totalmente oportuno. Entonces, los fieles, acompañados de cánticos, recordemos esa hipótesis de la danza antigua, recorren el laberinto para morir y renacer. Entonces, el laberinto es sobre todo y ante todo el símbolo de la transformación. Emplearé otra metáfora, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es esto mismo, es una peregrinación. Y el peregrino va a un lugar. Fijaos, ¿a qué lugar va el peregrino? No a Santiago, cuidado, no. Ya sabéis que el Camino de Santiago originalmente, incluso antes de ser Santiago, el destino final de la época del Neolítico era la Costa da Morte. Bueno, el nombre ya lo dice todo. Es la Costa de la Muerte donde los romanos levantaron esos altares al sol. ¿Por qué? Porque es donde el sol efectivamente muere y el peregrino muere con él. La entrada y la llegada al centro del laberinto implica la muerte y el regreso es la resurrección. Se llega a la Costa da Morte tras un muy largo proceso y es un proceso único, secuencial y ordenado
Cada peregrino parte desde distintos puntos, pero el camino que están haciendo es el mismo. Es único, es secuencial y es ordenado. Y de hecho, fijaos que tarde o temprano todos se tienen que encontrar en un mismo punto. Y cuando he llegado a la Costa da Morte, cuando he muerto junto con el sol y he renacido, tengo que regresar. Ya sabéis que el verdadero camino de Santiago es de ida y de vuelta. Y es más, el regreso, la salida del laberinto es más importante que la ida, porque si uno solamente va, se queda ido. Ya hemos dicho que el centro del laberinto solo lo pueden habitar dioses, monstruos o locos. Entonces hay que regresar. No vale llegar allí y luego ya cogerse un avión o un tren, porque no se respetan entonces las leyes de la peregrinación y las leyes del laberinto. Hay una violación del tempus sacrum, del tiempo sagrado, en el cual se permite que lo que se ha producido en el viaje de ida se aplique en efectos en el viaje de vuelta. Esa idea del regreso como fundamental, como parte trascendente de ese mismo viaje, es una concepción que a día de hoy hemos perdido, pero a ese regreso está consagrada una de las grandes obras maestras de la literatura universal, que es la Odisea, un libro en el que solamente se habla del regreso, porque el camino de regreso es el que completa la transformación. Una peregrinación lo es cuando el que regresa de ella es diferente y mejor que el que se fue, porque de lo que ha aprendido es capaz de servir a la comunidad. Entonces, ha muerto y ha vuelto a nacer. El laberinto es eso, y el Camino de Santiago también. Y es más, ahí tenemos el famoso juego de la oca, un laberinto que imita la peregrinación. Se llega a un centro, que es el jardín de la oca, la representación de la transformación. Recordad que la oca es considerado un animal psicopompo, un animal que traspasaba las fronteras entre el reino de lo visible y de lo invisible, el reino de los vivos y el de los muertos, y llevaba las almas al más allá. También, por lo tanto, se considera un animal apoteósico, literalmente de conversión en lo divino. Y entonces, cuando se llega a ese jardín de la oca que representa esa transformación, no gana el primero que llega al jardín de la oca, que es otra de las cosas que hacemos mal. Si llegamos al jardín de la oca y dice, ¡hala, he ganado! Y todos los demás se quedan por el camino. No. La partida termina hasta que todo el mundo ha alcanzado el centro y todo el mundo ha regresado a la casilla de salida, que es el origen. De hecho, si tenéis algún tablero del juego de la oca en casa, os invito a que le echéis un vistazo al simbolito o al dibujito o a la iconografía que aparece en la primera casilla. Porque si está bien hecho, si está planteado como lo que realmente era el juego de la oca, ese dibujo tendrá todo el sentido y entonces aparecerá un peregrino o un viajero o una casa o un algo, pero algo que remita a esa idea del origen, del principio al que hay que volver. Siempre. Y, por supuesto, lanzo el mensaje de que la próxima vez que juguéis al juego de la oca, por favor, llegad al centro y regresa. Y, por cierto, una cosa interesante, y que me ha preguntado alguien alguna vez, oye, ¿y qué pasa si volviendo caigo en la casilla de la muerte? Perfecto. Porque efectivamente después de esa transformación, lo único que queda ya es morir. De hecho, esto es lo que hacen los grandes héroes de la tradición mitológica una vez que han alcanzado la transformación máxima. Ya simplemente les queda morir. Pensad en Orfeo, pensad en Heracles, ¿no? Todos estos personajes que ya simplemente esa muerte les transforma y les diviniza. Por lo tanto, esa casilla de la muerte que en el camino de ida te obliga a intentarlo de nuevo, en el camino de vuelta lo que hace es todo lo contrario. Es precisamente llevarte directamente de regreso al origen, que es, vinculándolo con el principio de esta conversación, el lugar del que todos procedemos y al que desde los neandertales se pretende volver, a la matriz absoluta. ¿No? Entonces,
Claro, ese jardín de la oca, ese centro del laberinto al que se aspira a la hora de recorrerlo, el laberinto anuncia una presencia en su centro que es una presencia de algo precioso y sagrado. Y por eso siempre hay alguien o algo, guardianes en la entrada, trampas en el recorrido o el mismo monstruo que habite su centro, algo o alguien que son los que disciernen quién es digno de acceder y recorrer el laberinto, que son los que tienen la función religiosa de proteger contra los asaltos del mal. Y el mal no son solamente las influencias maléficas, sino también el intruso, aquel que está dispuesto a violar los secretos, lo sagrado, la intimidad de las relaciones con lo divino. Entonces, el centro del laberinto queda reservado al iniciado, aquel que a través de las pruebas se ha mostrado digno de acceder a la revelación misteriosa. Y una vez alcanza el centro el peregrino, desde ese momento queda consagrado, es decir, vinculado con el secreto sagrado. Los rituales laberínticos sobre los cuales se funda el ceremonial de iniciación, que en sus vaivenes van reflejando esa danza sagrada, tienen el objetivo de enseñar al neófito en el curso de su vida a penetrar en los territorios de la muerte sin desviarse, lo que le otorga el acceso a otra vida, una vida más dotada de significado, una vida con una mirada más rica. La experiencia iniciática de Teseo en Creta equivale a la búsqueda de las manzanas de oro en el jardín andaluz de las Hespérides o del vellocino de oro en Cólquide. Todas esas pruebas mitológicas apuntan a una misma realidad, que es el acceso triunfal a un espacio difícilmente accesible y defendido en el que se encuentra un símbolo más o menos transparente de la potencia, la sacralidad y la inmortalidad. Es decir, algo que no se encuentra en otras partes del mundo, que en la vida cotidiana, en el mundo fenomenológico, no es perceptible hasta que no se ha alcanzado ese centro. Fijaos, ya que hablamos de centros y ya que hablamos de laberintos y ya que hablamos de peregrinación, otra peregrinación muy famosa que también funciona como un laberinto. Hemos mencionado el Camino de Santiago, caso del cristianismo, nos vamos ahora al Islam, la Kaaba. El Hajj, la gran peregrinación a la Kaaba. Fijaos, son musulmanes y musulmanas de todas partes del mundo, de todos los países del mundo, vestidos con ropas humildes para que entre ellos no haya distinción ni de origen, ni de clase, ni de nada. Todos se presenten iguales ante Dios, llegan a ese centro que es la Kaaba y alrededor de ese centro dan esas 7 vueltas. Y hay algo muy interesante y muy bonito. Dice Cemal Sargut, que es una seija turca, que el mundo entero es la Qibla, es decir, la dirección, ya que estamos hablando del laberinto unidireccional, la Qibla es la dirección hacia la que postrarse. Dice, el mundo entero es la Qibla, pero hasta que no lo entiendas, tu Qibla es la Kaaba. Esto es exactamente lo mismo. Hasta que no recorres ese laberinto y no llegas a su centro para recibir esa revelación de fusión con lo absoluto, con el todo y con el uno, no podrás detectar ese mismo absoluto y ese mismo uno en el mundo fenomenológico que te parecerá múltiple. Entonces, el laberinto lo que hace es conducir al interior de sí mismo, que es el santuario interno y oculto donde reside lo más misterioso del individuo y también lo más trascendente. Pensamos en la mens como templo del Espíritu Santo, en el alma que se encuentra en estado de gracia o en las profundidades del inconsciente. Da igual el vocabulario que utilicemos. Estos espacios no pueden ser alcanzados por la conciencia sino tras largos rodeos y una intensa concentración hasta esa intuición final donde todo se simplifica por la revelación, por la hierofanía, la manifestación de lo sagrado. Y es ahí, en esa cripta, donde se vuelve a encontrar la unidad perdida del ser que estaba dispersa en la multitud. Entonces, la transformación del yo que opera en el centro del laberinto y que se afianza
a plena luz del día durante el viaje de regreso, marca la victoria del espíritu sobre la materia, de lo eterno sobre lo perecedero, de la inteligencia sobre el instinto, del saber sobre la ignorancia, esa ignorancia que a menudo lleva a la violencia ciega. Insisto en que el laberinto es un elemento transformador, cuyo objetivo no es hacer que nos perdamos, como ocurre en tantos mal llamados laberintos, sino que lo que busca es todo lo contrario, encontrarnos, que nos encontremos a nosotros mismos y así volver al todo. La danza que supone el recorrer el laberinto acaba desbaratando al yo inferior para que la llegada al centro permita reconectar con el uno y significar la realidad. Esto es algo que resulta muy típico en tradiciones, sobre todo del mundo semita, el tema de la danza como expresión de la divinidad. Quiero recordar las tres grandes figuras señeras del judaísmo de los primeros tiempos antes de la revelación en el Sinaí. Es decir, los tres hermanos, Moisés, Aarón y Miriam. Miriam como la primogénita, Aarón el hermano mediano y Moisés el pequeño. Resulta que la tradición judía ha entendido a estos tres personajes como tres formas distintas precisamente de reconectar con el uno, con la unicidad y de significar la realidad a través de determinados aspectos. En Moisés tenemos clarísimamente al místico, al que simplemente por su propia naturaleza le es dada, le es revelada la unicidad del todo. Pero ese Moisés, ese místico, es tartamudo, tal cual nos lo dice él mismo en Éxodo 3, de que no puede transmitir ese mensaje de Dios, no puede dar a conocer la hierofanía al pueblo, porque es tartamudo. Esa tartamudez de Moisés no hay que entenderla evidentemente como un dato histórico, sino como un elemento simbólico. El hecho de que Dios elija a su profeta en un tartamudo es una manera de representar que lo que representa ese Yahvé, lo que manifiesta la divinidad, está fuera del alcance de las palabras humanas. Solamente se puede experimentar, y de hecho es lo que hace Moisés, únicamente lo experimenta. ¿Cuál es la solución para transmitir al colectivo la experiencia de la divinidad a través de un personaje que no puede ponerlo en palabras? Pues precisamente se necesita un intermediario entre el profeta de Dios y el pueblo. Y ese es el rol que va a ocupar Aarón. Aarón va a representar la vía sacerdotal, la vía que recoge todo el testimonio y toda la experiencia de los místicos y los profetas, los que tienen la conexión directa con Dios, y la va a traducir al lenguaje humano para que sea accesible al colectivo, al grupo. Claro, la parte místico-profética y la parte sacerdotal han tenido un largo recorrido en la tradición abrahámica, pero no lo ha tenido tanto el tercer elemento, que es el de la hermana mayor, que es Miriam. Y Miriam no es una mística, se la denomina profeta en la Biblia, pero hay varias palabras que se han traducido como profeta, así que eso sería para otro tema. No es una profetisa al uso, digámoslo así, y tampoco, desde luego, tiene ninguna función sacerdotal como su hermano Aarón. ¿Cuál es el rol de Miriam, que aparece poquísimo en el libro del Éxodo? Pues precisamente su manera de comunicar con lo trascendente y de significar la realidad es precisamente a través de esa danza laberíntica, acompañada, por supuesto, de canto y de música, porque ya sabéis que en el mundo antiguo la música, en griego el arte de las musas, incluía las tres cosas: la música, la danza y el canto. Es decir, no se pueden separar, no hay especializaciones, no. La música era las tres cosas. Nos tenemos que juntar todos, tenemos que cantar, tenemos que bailar y tienen que sonar instrumentos.
Y entonces Miriam, después de cruzar el Mar Rojo, fijaos, la primera conexión con la divinidad después de ese nacimiento que implica el paso por el Mar Rojo, el nacimiento de un nuevo pueblo que debe construir su identidad a través de un laberinto que es el desierto, precisamente esa primera conexión es a través de la danza, de la música y del canto. Y entonces invita a todas las mujeres, porque no olvidemos que el laberinto es un símbolo que se adentra en el elemento telúrico y por lo tanto es femenino. Por lo tanto, tienen que ser ellas, las mujeres de Israel, las que establecen la primera conexión con lo trascendente, después de haber cruzado el Mar Rojo. Claro, esto es muy bueno porque tenemos múltiples elementos que se van interconectando, ¿no? Ese laberinto como camino de transformación, que generalmente la representación típica iconográfica es en espiral, pero que efectivamente puede ser un camino recto. Lo que importa es que haya una dirección. Camino de Santiago, el Ash, la peregrinación a la Cava, etcétera, etcétera. Y para entenderlo esto y para traérnoslo a nuestros días y también un poquito para reflexionar sobre una posible aplicación que pudiera tener, vamos a pensar, por ejemplo, en la educación o en el trabajo, que para el caso es lo mismo. Vamos a coger una línea de tiempo infinita. Vamos a coger al dios Aion de los griegos, la eternidad, y por lo tanto es una línea que no tiene ni principio ni fin. Vale. Pues resulta que el tiempo, que es la sustancia de la que está conformada la vida, que es sagrada, de repente, en el proceso educativo o laboral, se ve fragmentada, se ve dividida. En el caso de la educación, se ve dividida además en cuadrantes de colores, como los que tenían muchos de mis compañeros de colegio o instituto. Y entonces vemos que ese tiempo, que es la eternidad, porque estamos insertos en la eternidad, de repente vemos que esa eternidad se encuentra fragmentada y que ese tiempo está organizado en esos cuadrantes. Matemáticas, historia, lengua, filosofía, recreo, inglés. Esto se entiende muy bien porque hay que organizarse, es una cuestión práctica, pero no es una cuestión pedagógica. Aquí es donde falla el asunto. ¿Por qué? Porque son un cúmulo de materias donde se van transmitiendo toda una serie de conocimientos sin interrelación. Y entonces, claro, es un cúmulo de cosas que se van repitiendo una hora tras otra, cada día, todos los días, y además el tiempo de la tarde también está fragmentado en actividades extraescolares, deberes, también hay que hacer deporte, también hay que hacer vida social, y cuando se sale de la enseñanza reglada, esa división de cuadrantes continúa, porque ya hay que cumplir con un horario hasta las 6, hasta las 7, hasta las 8. Claro, ¿qué genera esto? Que las personas se encuentren perdidas. 1000 cosas que hacer, de aquí para allá, de un lado para otro, sin una dirección clara. Estudiamos toda la semana deseando que llegue el fin de semana. Trabajamos todo el año esperando a que lleguen las vacaciones. Entonces entramos en esa dinámica rutinaria, obviamente porque hay que comer. Es evidente, el sistema funciona así, pero también es bueno ser conscientes de que en muchos casos solo deseamos salir de ahí. Y eso es porque estamos atrapados en un perdedero, en un laberinto barroco. Entonces, a lo que tendríamos que aspirar en el aprendizaje, en el trabajo y en general en nuestra vida es no solamente a recorrer, sino a trazar el laberinto. Un laberinto clásico, un laberinto cargado de potencia simbólica que signifique lo que nosotros queramos que signifique, que busque la transformación de la persona. Porque demasiado a menudo recorremos un falso laberinto, una suma infinita de acciones, requerimientos, afanes y ocupación permanente que nos mantienen perdidos precisamente porque no llevan a ningún sitio, porque el objetivo no está claro, no está clarificado. En cambio, en una peregrinación, el objetivo está más que claro. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, establece la diferencia entre andar y caminar. Dice que andar es desplazarse a pie, mientras que caminar es andar hacia un objetivo. Y San Isidoro matiza, el que anda avanza, pero no tiene la certeza de llegar a ningún sitio. El que camina, en cambio, llega a donde pretende llegar. Es decir, podríamos decir que el que anda
simplemente da un paseo, que es salir a dar una vuelta, y es eso, una vuelta y ala, a volver. No, el que camina, el peregrino, tiene un objetivo claro. Entonces, una suma infinita de acciones que no se relacionan entre sí y que no tienen dirección es nada. Y después de todo este trayecto que es agotador, al final nada. Porque lo que se necesita y lo que a menudo falta en la educación, en el trabajo, en la vida, es dirección. Es decir, a dónde queremos llegar para que ese horario, esas actividades, ese trabajo, esas tareas sean un laberinto auténtico. Un aprendizaje es un laberinto, porque aprender y enseñar es algo que nos transforma. Porque después de haber aprendido algo, yo ya no soy el mismo. Ese es el aprendizaje al que debemos aspirar, porque si no, todo acaba limitándose a una transmisión de la información. Y la información es cuantitativa, es fácil de adquirir. Hoy, más que nunca, tenemos todos los medios posibles a nuestra disposición para eso. En Internet lo encontramos todo. Pero ¿es eso aprendizaje? ¿Es eso conocimiento? No, es información. La información se usa, se tira, es rápida, es inmediata. Eso no es conocer, no es saber. Lo interesante no es tener la información, sino a ver qué hago con esa información. Es decir, ¿a dónde voy con ella? ¿Para qué la utilizo? ¿Y para qué la tengo que utilizar? Para la transformación. La información se convierte en conocimiento solo cuando transforma a la persona que la adquiere. Ya para terminar, que tampoco me quiero hacer muy pesado, quiero ilustrar esta tesis con una imagen. En el maravilloso claustro de San Juan de los Reyes en Toledo, la sede de los franciscanos, el arquitecto español Juan Guas, que tenía una imaginería asombrosa, realizó en una esquinita del claustro una talla de lo más sorprendente, que es un mono vestido con hábito de monje que está leyendo un libro sentado en un orinal. La imagen es fantástica, podéis buscarla porque una vez más todo está en internet, aunque ni que decir tiene que es mucho mejor que emprendáis el recorrido del laberinto para ir a Toledo, a San Juan de los Reyes y buscarla en su claustro. Ahora bien, ¿qué quiso decir Juan Guas con eso? ¿Qué significa? Pues precisamente lo que estamos hablando. En una crítica a los monjes, que era algo bastante común en la transición entre el gótico y el renacimiento, aparece ese mono como la representación de un alma que no evoluciona, como un ser que todavía se encuentra en estado de bestia, que está leyendo y cogiendo información, pero como no tiene alma, la información que va leyendo va al orinar. Juan Guas, siglo XIV. Esto está pasando de manera constante hoy. Creemos que por tener acceso a la web sabemos muchas cosas, igual que lo creía el mono por tener acceso a los libros. Y esto es peligroso porque nos induce a error. Somos ignorantes y no lo sabemos. Es más, somos ignorantes con la autoestima alta. La información en sí misma no sirve de nada. El exceso de información que no se utiliza correctamente es tan nocivo como la carencia de información o la falta de discernimiento para identificar la falsa información. Nos hemos ido al otro extremo. Ya no se trata de tener más información y más rápido, sino de lo que hacemos con esa información. Se trata de cambiar el laberinto de la constante información que no me lleva a ninguna parte por el laberinto que me lleva al centro, el laberinto de la información correctamente empleada que me conduce a la transformación. Y yo creo, sinceramente, que deberíamos vivir para la transformación, para llegar a ser lo mejor que podamos ser, para desarrollar nuestra parte divina, tal y como recomendaba Pico de la Mirándola. Yo os quiero leer, para terminar, y ya con esto me despido y damos paso a las preguntas si es que las hay, os quiero leer ese pequeño pasaje de Pico de la Mirándola en el que habla sobre todo esto que hemos venido trabajando hoy. Es en la introducción de su discurso sobre la dignidad del hombre de 1486, en el que Pico se inventa, imagina un
no es un diálogo, en realidad es más bien un monólogo, un soliloquio, unas palabras que dirige Yahvé a Adán. Adán, que ha sido recién creado. Y dice lo siguiente: no te he dado rostro, ni lugar alguno que sea propiamente tuyo. Tampoco te he dado ningún don que te sea particular, oh Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los desee, los conquiste y de este modo los poseas por ti mismo. La peregrinación. La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas, pero tú, a quien nada limita, por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defines a ti mismo. Cuidado lo que se está diciendo aquí, ¿eh? Te coloqué en medio del mundo, porque eso es el Edén, el Edén es un axis mundi, es un eje del mundo donde se encuentran todas las realidades, todos los opuestos. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. Podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia. O podrás, en cambio, renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Solamente añadir que en hebreo Adam significa, entre otras muchas cosas, ser humano. Es decir, que Pico idea este soliloquio para decir que Dios solamente pone las bases de la humanidad, pero que es el propio ser humano el que debe construirse a sí mismo, porque en sus manos está la meta, el destino, el alcanzar su propia forma, el decidir si hay un centro en el laberinto que es su vida, o si por el contrario lo único que quiere hacer es dar vueltas una y otra vez, intentando salir de un lugar que está solamente diseñado para perderle. Y hasta aquí. Ahora, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pues lo podéis formular y simplemente daros las gracias de nuevo por estar ahí al otro lado. Confío en que os haya resultado interesante, al menos, que os haya gustado. Y oye, si todos juntos podemos reflexionar sobre esto, pues tanto mejor. Aaron y Miriam representan la Trinidad, principio alquímico. Se puede ver así, si quieres, pero es raro que que los escritores de ese relato y de los que concibieron a estos personajes lo pensaran de esa manera. O sea, estaban más bien entendidos como ese equilibrio con las tres formas que los antiguos hebreos conocían de conexión con la divinidad. Luego ya indudablemente en épocas posteriores se le han dado muchas otras interpretaciones, pero originalmente no pensaban en esos términos, sino simplemente distintas maneras de conectar con lo trascendente. Otra pregunta, ¿cuál era la razón para desear que se perdieran? ¿Para qué existían los laberintos? Ya lo hemos comentado, esos laberintos que tienen como objetivo perder a las personas eran esos juegos que aparecen en Inglaterra en el siglo XII para los líos amorosos de la nobleza. Eran un juego, o sea, era simplemente una serie de pasillos así, donde el caballero perseguía a la dama y ella se escondía y el caballero tenía que encontrarla y entonces ya cuando se encontraban, pues todos os podéis imaginar lo que hacían en el laberinto. Pero era simplemente eso, era una actividad lúdica, no tenía ningún sentido más allá de ese. Entonces,
A día de hoy, la mayor parte de los laberintos que se han hecho en los jardines públicos o privados recuerdan y son una copia de esos falsos laberintos de la Inglaterra del siglo XII, pero a día de hoy ya nadie se da amor en sus recovecos. Entonces, nos hemos quedado con lo peor del falso laberinto y hemos perdido también lo único bueno que podría tener, que eran los amoríos. Así que, en fin, todo mal. Pero sí, o sea, la idea era eso, que la dama y el caballero pues jugasen ahí a perderse, a encontrarse en ese juego del amor, ¿no? Tan típico medieval, por otra parte. Pero sí, no tenía mayor trascendencia. La situación actual, política, religiosa, espiritual, que es un planteamiento más parecido a un laberinto o a un dédalo, según la sabiduría. Bueno, pues como hemos dicho al principio, cada laberinto es personal y es único. Y entonces, lo bueno que tiene es que cada persona puede recorrer su laberinto, el laberinto que es la vida y es esa situación en la que estamos, y puede recorrerla como si estuviera en un laberinto o en un perdedero o en un dédalo. ¿Cuál es el principal problema? No es tanto que la situación objetivamente sea o un laberinto o un dédalo, sino que todo depende de cómo miramos la realidad y qué hacemos con esa realidad. El problema no está tanto ahí, sino en que lo hemos limitado todo al individuo y por lo tanto se piensa que cada uno con recorrer su propio laberinto ya está, ya misión cumplida. No. En la antigüedad nunca el objetivo final era salir del laberinto y ya está. Esa transformación implicaba un regreso a la comunidad y el aprendizaje que se había obtenido en ese recorrido tenía que ser puesto en práctica para ayudar al colectivo. Pero desgraciadamente una marca de la situación actual es que somos enormemente individualistas. Cada uno va a lo suyo, como mucho a los de su grupúsculo, pero al resto, al desconocido, a ese que le den dos duros. Y en realidad en el mundo antiguo era todo lo contrario. O sea, una persona era mejor considerada y se pensaba que había alcanzado un mayor grado de transformación cuanto más desinteresadamente, es decir, cuanto más lejos de sus propios círculos llegara su compasión, que significa literalmente sentir con el otro, es decir, identificarse con el otro. Es muy fácil identificarte con los padres, con los hermanos, con la familia más cercana. Es un poco más difícil identificarte con los compañeros de trabajo y muchísimo más identificarte con la gente que va en el metro contigo y muchísimo más identificarte con gente que está a miles de kilómetros de distancia. Pero esa era la transformación que se buscaba despertar en el iniciado que recorría el laberinto, que al llegar al centro entendiera que toda la multiplicidad que representaba el laberinto se concentraba en un solo punto, de tal manera que la naturaleza misma de la existencia era una y única, pero que no era él. O sea, él no importaba. O sea, el laberinto también tenía que matar a ese yo. Recordad lo que hemos dicho al principio. Entrar en el laberinto implica una muerte. Y se produce una muerte en el laberinto y se tiene que producir una muerte y un renacimiento que es el regreso. Si no, no ha habido transformación. El viaje no ha servido de nada. Están saliendo muchas preguntas, qué bien, o comentarios. O sea, lo que entiendo del laberinto es que hay que perderse para encontrarse, viviendo todo lo que nos toca con mucha conciencia. Sí, y puede que no. Puede que no sea necesario perderse, todo depende de qué entendamos por perdernos. Claro, recordad que el laberinto, el primer laberinto, el laberinto clásico, no busca perder a nadie. No te puedes perder en el laberinto de Sartre, por ejemplo. Si buscáis en Google el laberinto de Sartre, que es el más famoso, es imposible perderse, porque es solamente un camino. Entonces no te pierde. ¿Qué es lo que genera ese constante vaivén? Ponerte en un estado de conciencia distinto, como ocurre con la danza. Entonces, los distintos movimientos, al final, esas idas y venidas y subidas y bajadas, al final no te pierde, pero sí te saca de ese elemento racional y consciente de la mente. Exactamente igual que el baile. Uno cuando está bailando con otras personas,
él deja de ser él mismo y se forma parte de algo más grande que es todo el grupo bailando. Es decir, vive un éxtasis, literalmente en griego, un fuera de sí. Entonces el individuo ya no importa y se funde con el colectivo. Entonces, en ese sentido de perderse, sí puede ser, pero no perderse en el sentido de los laberintos falsos. Y entonces sí, tenemos que vivir lo que toca con mucha conciencia, pero la conciencia también tiene que llevar a la acción, porque si no, no sirve de nada. O sea, yo no me puedo quedar en mi casa diciendo, madre mía, qué mal está el mundo y ya está. Y listo. Y mañana será otro día. Eso no sirve para nada a ojos de un antiguo, para una mente premoderna. Eso es absurdo. Eso dice, no ha habido ninguna transformación. Mencionando que la sociedad y educación necesitan dirección, también sería propósito profundo lo que necesitamos. Dirección sería llegar a lo sagrado. ¿Qué opinas personalmente? Otra vez habría que distinguir, habría que aclarar qué entendemos por lo sagrado. Pero sí, o sea, entiendo perfectamente que cada persona está sumida, lo sepa o no, en una búsqueda de propósito. Y ese propósito, cuando la búsqueda es consciente y parece que no se encuentra, resulta muy frustrante. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay dos opciones. O bien, efectivamente, dejarse arrastrar por esa frustración porque el propósito no siempre es claro o porque el propósito puede no aparecer, pero sí que cada cosa que se haga, porque eso sí que depende únicamente de uno mismo, cada cosa que se haga esté enfocada, esté dirigida hacia algún propósito mayor. Sea cual sea. Ojo, que puede ser comer todos los días, ¿eh? No es mal propósito. Entonces, no nos pensemos que el propósito siempre tiene que ser algo grandioso y muy trascendente y muy elaborado y muy cercano a los dioses. No, 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 no. O sea, todas las tradiciones coinciden. No te pienses tú que lo divino está ahí sentado en un trono. No, no, no. O sea, tráelo abajo, tráelo al mundo y tráelo al barro, porque es donde vives. Entonces, eso es el punto, ¿no? Que lo sagrado reside en lo profano y eso es lo que tiene que conseguir el laberinto. Despertar esa, no solamente conciencia, sino aprendizaje de ello, la interiorización de ello. Porque tú puedes tener eso a nivel intelectual, mental, pero si luego no lo pones en práctica, si no actúas como si lo supieras, no sirve de nada. Volvemos otra vez a lo mismo. En una mentalidad premoderna, lo que se conoce intelectualmente va necesariamente ligado a lo que se hace en el mundo. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, hay muchísima literatura que dice, tú para saber en qué cree una persona, no le preguntes en qué cree, simplemente obsérvala. Y es que se transmite incluso inconscientemente. O sea, si tú realmente has interiorizado la noción de que todo el universo está perfectamente interconectado y que todo forma parte de ti mismo porque tú también formas parte del todo, la manera de actuar no tiene nada que ver con alguien que no ha aprendido eso. Entonces, ¿puedes ponerte tú una dirección? ¿Debes ponerte tú una dirección? Si consideras que vives en ese laberinto que busca perderte, que simplemente actúas por inercia y quieres cambiarlo, pues indudablemente habrá que buscar una dirección distinta. Pero, oye, hay personas que viven divinamente sin plantear esto en ningún momento o, habiéndolo planteado, decir, no, pero yo estoy bien. Pues oye, ya está. Ahora, que todo el mundo tendría que tener las condiciones para poder plantearse esto, indudablemente. Indudablemente. O sea, todo esto, la invitación a la reflexión, la posibilidad de decidir, que es al final también esa libertad, solamente se puede dar cuando las necesidades básicas están cubiertas. ¿Quiénes eran los filósofos? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Quiénes eran todos los grandes sabios de todas las tradiciones? La gente que se lo podía permitir. Claro. Si tienes que estar trabajando en el campo constantemente o cuidando rebaños o lo que sea,
pues una de dos, o te conviertes en un profeta como Amós, que de repente lo dejas todo atrás siendo tu pastor y de repente ves la llamada de Dios y ya te lanzas a predicar, o si no, tienes que ser como Ezequiel o como Isaías, uno de la nobleza o realeza y el otro sacerdote. Claro, tienes tiempo para ello. Entonces, una vez que lo básico está cubierto, ahí ya sí podemos entrar en esa búsqueda de propósito profundo si es que nos interesa. Que también es verdad que tarde o temprano acaba interesando, porque para eso ahí está el relato de la conversión, entre comillas, es que se puede llamar así, que no sería el término más acertado, de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama lo tiene absolutamente todo y llega un momento en el que dice que, bueno, que quiere más, que eso no puede ser todo. Entonces, claro, es esa búsqueda de propósito y ese anhelo. Y muchas veces, pues sí, hay desorientación. Bueno, yo estoy aquí haciendo lo que tengo que hacer por la rutina y por, insisto, muchas veces el propósito es comer caliente y pagar las facturas. Y ya está. Y bueno, claro, pero eso es, lo triste es que sea por necesidad, no por ambición. Me dice, no, es que yo ya con esto soy feliz, vale, perfecto, pero no es que yo necesito hacer esto para sobrevivir, ahí ya hay un problema endémico, estructural. No es de la persona, es responsabilidad del colectivo. Y eso, todos los profetas, de hecho no tenéis más que leer los libros proféticos de la Biblia, todos los profetas, no solamente de la Biblia, en el Islam ocurre lo mismo, en el budismo ocurre lo mismo, los sabios del mal llamado hinduismo también dicen lo mismo, todos hablan de lo mismo. Se trata del colectivo humano. O sea, si son precisamente profetas es porque han conseguido trascender sus barreras y sus fronteras, no solamente geográficas, sino también culturales y también del tiempo. Y entonces hablan a todos los pueblos de la tierra. Como personajes históricos hablan a su pueblo, pero sus escrituras lo que tienen es que precisamente sirven todavía para otros momentos, otras personas, otros tiempos. Entonces, ahí está el punto. Ahí está el punto en que si solamente lo dejamos en una cuestión intelectual, mental y hasta, te diría, elitista en el sentido de aquellos a los que se lo pueden permitir, va mal la cosa. Cualquier persona de que trabajara con todo esto diría que no, que la cosa no está ahí. O sea, la cosa no está en llegar tú, la cosa está en llegar todos. Mito de la caverna de Platón. El prisionero que ha visto el sol, que para Platón es lo máximo, lo que podríamos llamar el dios, ¿no? Lo bueno y lo bello, que es el sol en Platón, y la que ha accedido a ese conocimiento no se queda mirando el sol ni se queda en el mundo de la superficie disfrutando de la luz y del calorcito. Vuelve otra vez abajo a liberar a los demás. Que ahí es donde entra la ética y la moral. Claro. Lo otro, oye, puedes tener la suerte de que bien a través del estudio, del conocimiento, del esfuerzo, etcétera, o bien a través de la revelación puedas acceder a esas verdades, pero si luego no, primero, no tiene una aplicación práctica y segundo, no lo compartes con los demás, no sirve absolutamente de nada. Y eso lo vais a encontrar en cualquier escritura de cualquier tradición que busquéis. Ninguna tradición es individualista. Problema que sí tenemos nosotros a día de hoy en nuestra sociedad, que hemos alimentado tanto el individualismo que hemos desarrollado un narcisismo en realidad. Esto lo dice Byung-Chul Han perfectamente. Hemos desarrollado una sociedad narcisista donde el ser personal ha matado completamente al ser colectivo. Y entonces esto es un sálvese quien pueda y cada uno que busque y guarde de lo suyo. Y eso para una mentalidad premoderna es ridículo. Es ridículo. De hecho, solamente se entiende así, por ejemplo, las lapidaciones, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, el tema de las lapidaciones, que nos parece tan terrible por ser otro contexto histórico, precisamente una de las características de ese otro contexto histórico es que el ser individual apenas importaba. Era mucho más importante el ser colectivo, el grupo. Entonces, si se consideraba que el grupo estaba en peligro, que la supervivencia del grupo estaba en peligro, el individuo tenía que ser eliminado. Y ya estaba, y esto se aceptaba como una verdad normal, claro.
hoy nos parece atroz, indudablemente matar gente está mal, no hace falta ni que decirlo, pero entra dentro de una lógica que con una mentalidad premoderna. Por eso, precisamente, porque le hemos dado completamente la vuelta a la tortilla, nos hemos pasado de rosca. O sea, no había que llegar a esos extremos, pero tampoco había que pasarse de hay una persona que tiene que tiene una riqueza de 7 países, mientras que en el mismo país que esa persona hay miles de personas más muriéndose de hambre. Eso es lo que cualquiera con una mente premoderna habría dicho, esto es una locura, esto es un disparate. Eso es en realidad Sodoma y Gomorra. Ese era el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, claro, fue muy... y ha sido transmitido también de aquella manera. Entonces, siempre hay que coger los textos y las ideas que transmiten con cierto tiento, porque hay que entender perfectamente bajo qué normas hay que leerlas. Las escrituras sagradas, donde aparecen todas estas verdades, tienen sus propias normas de lectura. Exactamente igual que la novela, exactamente igual que el teatro. Entonces, cada cosa hay que leerlo según sus propias normas y las escrituras sagradas también. Entonces, no hay que confundirlas con historia ni con ciencia ni tal, sino que tienen una potencia poética fundamental. De hecho, sería más acertado una entremezcla entre novela y poesía. De hecho, están en verso las escrituras, o sea, todo tiene ese porqué. Pero indudablemente trata de realidades profundamente humanas y desde luego todo está enfocado en una dirección que es ese retorno a la unidad con todo lo que eso implica, que es el vivir y experimentar lo trascendente en lo cotidiano. La realidad sagrada en lo profano, de tal manera que las fronteras entre uno y otro desaparezcan, o por lo menos se desdibujen lo máximo posible. Entonces, claro, hablar del propósito, hablar de dirección. Bueno, si no lo habéis visto, yo os recomiendo la película de Soul, la que hizo Pixar hace. Debe tener ya un par de años o 3, no lo sé. También como el tiempo lo calculo de aquella manera, pues no lo sé, pero es eso, debe tener un par de años o 3. Y esa película creo que trata muy bien todo este tema precisamente del propósito, del destino, de la dirección, del sentido de la vida. Lo trata, me parece, muy brillantemente. Y sí, y eso es lo que pienso, que me he enrollado un montón, pero sí, es un tema profundo y un tema complicado. Pero es lo que creo, sinceramente. O sea, que tenemos que tener mucho tiento con las palabras, mucho cuidado, saber perfectamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de qué cosas y tener siempre presente que el objetivo último de las escrituras es la transformación colectiva. Siempre hay una noción muy clara de la comunidad, del uno con los otros. Si no, el individuo no es nada. Entonces, esa es la mayor diferencia respecto a esos tiempos de nuestros tiempos.